Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que mis compañeros de bancada han sido muy explícitos todos en los fundamentos, los datos, los números que fundamentan y obviamente sustentan este proyecto. Yo quiero mencionar que estamos tratando precisamente un aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Entonces, como a mí me gusta rastrear en la historia para ver qué es lo que pasó, me puse a buscar a ver en qué otros momentos de la historia argentina habían existido el requerimiento o la necesidad de hacer aportes extraordinarios a determinados sectores de la sociedad. Y sin que sean los únicos, pero por lo menos quiero referirme a dos de ellos, quiero recordar la campaña del general San Martín en 1814, cuando desde Cuyo armó el ejército que después libertó a Chile, a Perú, y es el padre de la patria nuestra. Bueno, en ese momento, todo el sector poderoso, rico, de Cuyo se negó precisamente a hacer aportes y tuvo que recurrir a empréstitos forzados, tuvo que recurrir San Martín a créditos forzosos, incluso a confiscación de bienes. Y hay casos además donde cuentan que las familias poderosas lo que hacían pagaban para que sus hijos no fueran convocados a formar parte del ejército de San Martín. ¿Qué otro caso hubo? Bueno, en el norte argentino, Güemes, cuando también se encargó Güemes, mientras San Martín hacía todo ese proceso, Güemes se encargaba de defender el norte frente a la agresión realista. También las familias acaudaladas del norte argentino se negaban a contribuir. Y hay una carta muy famosa en su momento de Güemes a Belgrano donde se queja por eso. Y donde dice que va a tener que recurrir a empréstitos forzosos, a fuertes tributos, a confiscación de bienes para llevar adelante su tarea. Yo solamente no quiero compararlos a ellos con nosotros, mucho menos, pero sí lo que quiero es hacer mención a quienes se negaban, porque en la historia pasan a ser los mismos. Y ahora tenemos un caso de no fue tan legal, no fue con eso, pero también tuvimos un caso de un empréstito forzoso de un candidato a presidente que le pidió a los empresarios de la Argentina que contribuyeran con el 1% de su patrimonio a la campaña y a los recursos de él, porque con las políticas que él iba a implementar se iban a beneficiar. Bueno, resultó ser al revés, ¿no? Porque salieron todos perjudicados. Pero bueno, nadie puede decir que el periodista Alconada Moon es kirchnerista, Hugo Antonio María Alconada Moon, pero él lo cuenta en una declaración en la justicia, donde dice que el expresidente Mauricio Macri en el año 2015, 2016, 2017, le pedía como contribución obligatoria casi a los empresarios que aportaran el 1% de sus patrimonios a la campaña, que lo podían hacer en blanco o en negro, como ellos quisieran. Bueno, todo esto lo dice él, ¿no? Yo solamente miento por palabras de Alconada Moon. Hay una causa judicial también que salió de los aportantes truchos, ustedes la recordarán. Bueno, esa causa judicial obviamente duerme el sueño de los justos. Pero yo me quiero referir precisamente a ese sector social, a esas supuestamente ricos, que la verdad que la riqueza no está mal en sí misma, siempre que sea bien habida en buena hora, nadie niega eso, ni mucho menos. Pero entre los motivos o entre las causas por las cuales estamos frente a este proyecto es porque hemos tenido una pandemia en el mundo y eso ha afectado gravemente las finanzas del Estado, además de lo que ya relataban mis compañeros de cómo venían. Pero miren, simplemente para dar un dato, los gastos directos del año 2020, directos entre el IFE, el ATP, los gastos de salud, lo que fue gastos derivados directamente de la pandemia fue casi el 20% del presupuesto del año 2020 y va a ser arriba del 15% durante el año 2021. Entonces, nos parece razonable que obviamente como todos los sectores sociales están
siendo víctimas y afectados por esta pandemia, porque muchos trabajadores perdieron su trabajo, muchos empresarios pequeños y medianos perdieron sus empresas, se endeudaron, aumentó la pobreza, ya sabemos todo lo que está pasando. A esta fuerza política le pareció que aquellos sectores más privilegiados de la Argentina, a los cuales esta pandemia menos los ha afectado, podían hacer una contribución extraordinaria y por única vez, que es lo que estamos tratando. Y estos sectores son los que se quejan del Estado, pero han vivido gracias al Estado. Miren, cuando uno hace una recorrida por la historia argentina, cómo se formó la Pampa Húmedo, cómo se formó los grandes terratenientes en la Argentina, bueno, nos encontramos que entre 1860 aproximadamente, 1915, 1920, el Estado argentino vendió a plazos, con cuotas, a muy bajo precio, 40 millones de hectáreas a 1.800 familias, que fueron las que se enriquecieron y que, se adueñaron de la Pampa Húmeda. Bueno, ahí puedo darles apellidos famosos, algunos hoy los tenemos presentes, incluso acá en el Senado: Martínez de Oz, Santa María, Peralto Ramos, Luro, Guerrero, Dujó. La verdad que hay innumerable cantidad de Lezama, Álzaga. Bueno, la familia que ustedes ya saben, que hoy tenemos uno de ellos como compañero en el Senado, y se hicieron ricos, muy ricos, gracias precisamente al Estado que les dio esa tierra en cuotas largas, fijas, a pagar, de esa manera. Y después, ¿saben lo que pasó? Bueno, vino una crisis en 1930, ¿no? Ustedes saben, la crisis internacional, esas familias acaudaladas, poderosas, que lo hicieron esa fortuna, gracias precisamente a la acción del Estado, vino esa crisis y se habían construido aquí en la Argentina. Hay un libro que relata que en esa época hay 500 residencias, viviendas particulares de familias, de más de 5.000 metros cuadrados cubiertos en la Argentina. ¿Qué pasó? No los podían sostener. Entonces, ¿qué hicieron? Se lo empezaron a hacerse expropiar o a vender al Estado. Y ahí tenemos el Círculo Militar, tenemos el Palacio San Martín, tenemos el Museo de Arte Contemporáneo, una cantidad de viviendas de todas esas familias que no las podían sostener, que se las hicieron comprar por el Estado. El Estado las compró, ese Estado, ese Estado que estaba al servicio de ellos precisamente. Y ya viniendo, claro, después de esa crisis, ¿qué pasó? Bueno, después vinieron las épocas del irigoyenismo, del peronismo, que comenzaron a poner un poco de justicia, un poco de equidad en la distribución de la riqueza, en la distribución del ingreso en la Argentina. Esas familias siguieron teniendo muchos privilegios, abusaron del Estado, se apropiaron de él, se otorgaron créditos que después no pagaron. Y después después del 55, vienen los nuevos ricos, ¿no? La nueva riqueza generada. Y que fue a partir de la política de 1976, de la dictadura militar, donde se hicieron esas grandes fortunas, esos grandes negocios que hicieron con el Estado, y como vino la devaluación del año 81, ¿qué es lo que se hizo? Se estatizó la deuda de esos grandes empresarios. Para que la gente entienda, es como si vivimos en un barrio y los que tienen la casa más linda del barrio están muy endeudados con el almacén de la esquina. Entonces llega alguien y dice, bueno, mire, ahora para solucionar este problema, lo que vamos a hacer es que la deuda de los 2 o 3 más ricos del barrio que le deben al almacén, la vamos a pagar entre todos los vecinos del barrio. Bueno, eso fue la estatización de la deuda del año 81, así se hizo. Es decir, que gracias al Estado se hicieron multimillonarios y consiguieron esas grandes fortunas. Y así siguió. Después, obviamente, con las privatizaciones, cuando se les regaló prácticamente los bienes del Estado. Y llegamos después, porque se me va acabando el tiempo, pero lo quiero hacer
explícito para que todos lo veamos, lo que fue en el año 2001, 2002, obviamente, con la especificación asimétrica, ustedes recordarán. Bueno, también ahí, esas grandes fortunas que hay hoy fueron beneficiadas por esa especificación asimétrica. Y todos los argentinos le pagamos a los bancos, a las financieras, y les garantizamos sus negocios. Mire, entre otras cosas, por ejemplo, en aquella época, el Fondo Monetario Internacional exigió la derogación de la ley de subversión económica. ¿Saben por qué? Porque si no iban a ir presos todos los banqueros. Bueno, ya recordarán ustedes todo lo que pasó en aquella época. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Miren, y ahora último vino, por un lado, el blanqueo que hizo el gobierno de Macri, ¿no? Donde estos 10, 12 mil seguros que están en esa lista, 120.000 millones de dólares en negro tenían en el exterior y los blanquearon. Esos son los que van a pagar. Esos son los que se beneficiaron con la especificación asimétrica, los que se beneficiaron con las políticas del Estado. Todos esos son los que van a pagar. Entonces, a mí me parece que no tenemos que tener ninguna duda en cuanto a que si hay una situación de pandemia, si hay una situación de emergencia, bueno, aquellos privilegiados, aquellos que se abusaron del Estado, aquellos que se enriquecieron gracias al Estado de una manera exorbitante, bueno, pongan algo. Y además, otra gran cosa que tiene este proyecto de ley es que grava de manera distinta aquel que tiene los bienes aquí en la Argentina que el que los tiene en el exterior. Y esto, mire, porque esa gente, esos 120.000 millones de dólares que se denunciaron que están en el exterior, producto de lo que entraron a blanqueo, esa plata la ganaron con trabajo argentino, con recursos naturales argentinos, con las leyes argentinas, con el consumo interno del argentino, y después se la llevaron para afuera. Entonces, nos parece absolutamente razonable que en esta situación de emergencia, lo menos que podemos hacer es gravar diferenciadamente a aquellos que se llevaron la plata afuera cuando la habían ganado aquí. Porque se imaginan ustedes qué hubiera pasado, 120.000 millones de dólares que estuvieran acá en la Argentina invertidos en fábricas, en viviendas, en edificios, en hoteles, bueno, lo que fuere, y no en especulación financiera como la que tienen en este momento. Por eso, señora presidenta, la verdad que quiero decirle que me siento muy satisfecho y además con mucho orgullo de que estemos votando una ley de estas características. Porque en realidad no estamos castigando a nadie. Estamos poniendo un tributo extraordinario a los privilegiados. No todos, pero muchos de esos son privilegiados. Y la fortuna que hicieron lo hicieron gracias a los privilegios que se apropiaron del Estado, que se apropiaron sacándole a todos los argentinos. Entonces me parece que resulta, además de justo, necesario, además muy ético también, porque precisamente en estas circunstancias los que más tienen que aportar son los que en definitiva más beneficios han tenido de toda la actividad económica de la Argentina. Mire, simplemente para terminar, quiero recordar una canción de un cantautor lamentablemente fallecido, Facundo Cabral, cuando en una canción él relata que la condesa de no sé dónde, de un pueblo de España, estaba donando al municipio tierras para hacer una plaza. Entonces Facundo Cabral se preguntaba, ¿donó o devolvió? Porque en realidad esas tierras también eran todos de los vecinos de ese municipio que algún día alguien se lo transfirió a alguien en particular. Bueno, mucho de eso es lo que pasó con estas 40 millones de hectáreas ricas, productivas que tenemos en la Argentina y que se apropiaron apenas 1.840 familias que hoy gozan precisamente de recursos muy abundantes y lo único que se les está pidiendo es que hagan una pequeña contribución, un pequeño aporte para ayudar a superar al pueblo argentino la pandemia por la cual estamos atravesando. Muchas gracias, presidente.